diplomado, Máster Cecil Alejandra Cruz Rodríguez. Yo estaré como su coordinadora académica. Cualquier duda ustedes me pueden escribir y les podré despejar las dudas que tengan sobre el diplomado. También tenemos al Máster Cristian Quintanilla, que es sistematizador. Él es psicólogo clínico, especialista en psicología en salud. Ha sido coordinador en varios proyectos, tanto internacionales como a nivel nacional. Tienen como docente a la doctora Sandra Rojas Valle. Ella es doctora en medicina y cirugía, especialista en gerontología, es máster internacional en cuidados paliativos oncológicos, máster universitario en cuidados paliativos, tiene diplomado en tanatología en cuidados paliativos, también tiene formación en el manejo integral del dolor hasta el final de la vida y tiene diplomado avanzado en cuidados paliativos geriátricos. Le damos una bienvenida, doctora Sandra. También está la máster Arlette Dávila. Ella es máster en psicología clínica, tiene experiencia en psicología oncológica, es jefe de servicio de psicología en el Hospital San Felipe. Ha sacado diferentes diplomados como la formación educativa superior, psicometría. Es también miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bienvenida, Marta. Tenemos a la licenciada Glenda Yanet, que también es docente. Ella es licenciada en nutrición. Está cruzando la maestría de nutrición clínica. Tiene diplomado en nutrición clínica oncológica, diplomado en nutrición enteral y parenteral, diplomado en soporte nutricional. Es nutricionista en la sala oncológica de oncología médica de mujeres y es del Hospital General San Felipe y es nutricionista clínica en el Centro Oncológico Hondureño. Bienvenida, licenciada Glenda. Bien, vamos a hablar un poco de la calendarización. Sí, quiero que revisen la fecha de inicio es hoy, 6 de marzo, finaliza el 6 de junio. En este calendario, pues sabemos que el diplomado consta de 6 módulos. Van a tener vacaciones del 29 de marzo al 5 de abril, que es Semana Santa, y del 1 al 2 de mayo, que es el Día del Trabajador. Bien, se les va a realizar unas encuestas que ya nos va a confirmar más adelante el Master Christian en qué fechas serían. Estas son fechas tentativas de la encuesta. Por favor, se les pide de que llenen las encuestas en el tiempo que está establecido. ¿Preguntas hasta acá? Estamos bien. Ok, muy bien. De ahí tenemos reglas del chat del diplomado. El chat está destinado exclusivamente a temas relacionados con el diplomado. Vamos a evitar enviar lo que son mensajes o contextos que no sean académicos. Sí, vamos a evitar lo que es también decir groserías, insultos o alguna expresión que sea ofensiva. Los mensajes deben ser claros, breves y aportar un valor al grupo. El horario de interacción será de lunes a domingo de 7 a.m. a 8 p.m. Por favor, no enviar mensajes después de las 8 p.m. para respetar lo que es el descanso de los compañeros. La información compartida en el grupo debe manejarse con responsabilidad. Por favor, sean responsables de lo que envían. Los enlaces, documentos o materiales compartidos deben ser pertinentes, confiables y relacionados con el contenido al diplomado. También tenemos reglas durante la clase virtual. Por favor, colocar su nombre completo al ingresar por Zoom. Evitar los seudónimos así como anónimo o las iniciales. Por favor, coloquen su nombre completo. Si su nombre completo es Cecil Alejandra Cruz Rodríguez, coloquen Cecil Alejandra Cruz Rodríguez. Durante la clase deben mantener la cámara encendida. Por favor, se les pide que tengan la cámara encendida porque nos gusta interactuar con los alumnos y evitar tener como una imagen de un gatito o de alguna imagen que no sea su rostro. El uso del chat es para realizar preguntas o comentarios relacionados con la clase.
Mantener el micrófono apagado, por favor. Pedir la palabra si tiene algún comentario o duda respecto a la clase. Todo material educativo se va a subir a la plataforma. Ustedes de esa parte no se tienen que preocupar. En el momento que ya se habilite la plataforma, ustedes van a poder revisar el contenido. El contenido también se va a subir después de finalizar la clase, es decir, la clase que finaliza hoy se subirá a la plataforma. Presentarse al inicio de clase por el chat, por favor, en ese momento en el chat coloquen su nombre completo los que están asistiendo a clases. La lista de asistencia se va a pasar en diferentes horas. También vamos a hacer capturas de imagen. Creo que más adelante vamos a enviar un enlace de lo que es la asistencia o lo vamos a ver por medio de Zoom en el momento que ustedes ingresan y salen de la clase. Las asignaciones deberán realizarse y subirse a la plataforma en la fecha indicada. Si está establecida una tarea para el día de hoy, por favor, súbanla el día de hoy. Es un ejemplo, ¿verdad? Si la máster le deja un foro, por favor, realizarlo en la fecha que está indicada ese foro. Recibir la clase en un espacio adecuado para el desarrollo de la clase que garantice condiciones óptimas de aprendizaje. Por favor, busquen un lugar donde ustedes puedan estar cómodos y puedan recibir la clase. Y para evitar distracciones también, traten de estar en su espacio adecuado. La aprobación del diplomado es 80% asistencia a reuniones y tareas por módulo, y tareas se va a evaluar por módulo, y de ahí se va a hacer una regla de 3, se va a sumar los módulos al puntaje de cada uno, y la nota mínima sería 70% de la ocupación, ¿verdad? Para aprobar lo que es el diplomado. Con el acta de compromiso, tenemos pendiente esa acta de compromiso, pero por los momentos, cuando se le envíe el acta de compromiso, por favor, fírmenla, guárdenla con su nombre. Más adelante les voy a explicar si es subirlo a Moodle o lo van a enviar por correo. Los horarios de clase son de viernes de 6, permítame, para probar lo que es la clase, me están indicando que aquí es 80%, no 70%. Bien, el horario de clases es de viernes de 6 p.m. a 8 p.m., sábado de 5 p.m. a 7 p.m. Los pagos del diplomado ya hicieron lo que es la primera cuota, que fue la matrícula. La segunda cuota estará en tentativa de 6 al 10 de abril y la tercera cuota será el 15 de mayo. Cualquier duda, como les había dicho al inicio, pueden hacerlo a este teléfono que aparece aquí. Sí, justificación de inasistencia, por algo faltó a clase, me pueden escribir, por favor. Y como mensaje, importa porque eres tú hasta el último momento de tu vida. Y bien, ahora le damos el micrófono a la doctora Sandra para que inicie su clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna. Ok. Entonces, doctora Sandra. Doctora Sandra, permítame.
Bueno, por mientras se conecta la doctora Sandra, que creo que tuvo problemas con el audio, eh, Máster Cristian, ¿tiene algunas palabras para darle la bienvenida a los compañeros? Sí, sí, gracias, Master Cecil. Buenas noches, jóvenes. En primer lugar, es un honor definitivamente poder formar parte de este equipo, no solo de compañeros que van a desarrollar y contribuir para la adecuada ejecución de esta diplomatura, sino que también vamos a generar un acompañamiento durante toda su experiencia en cada uno de estos módulos. Definitivamente este tipo de formaciones, aunque siempre tienen ciertos grados de exigencia, una de las mayores riquezas son las competencias prácticas con las que de alguna manera pues se logra salir. El perfil que van a tener como egresados va a responder definitivamente a satisfacer todas esas necesidades emergentes en poblaciones que definitivamente están experimentando diferentes estados de salud e enfermedad. Y básicamente pues eso es lo que nosotros como equipo pretendemos generar en cada uno de ustedes. Sí me gustaría agregar algo, y esto en la medida de las posibilidades, porque he leído un poco algunos comentarios que han hecho, pero estas modalidades educativas, sobre todo cuando estamos de manera virtual sincrónica, para que sea mucho más interactiva y mucho más amigable incluso la experiencia, preferiblemente hay que tener cámaras encendidas. Sí, esto porque definitivamente pues así nos vamos a ir conociendo un poco más y de esa manera pues vamos a interactuar mejor, ¿sí? Les doy la más cordial bienvenida. Estoy para apoyarles en las situaciones que ustedes lo consideren pertinentes, así como todo el equipo. Desde mi rol como sistematizador de las experiencias de esta diplomatura, en algunos casos voy a necesitar sus apoyos para que me puedan contribuir con las percepciones, las experiencias, las lecciones que ustedes van a ir acumulando en cada una de las unidades modulares. Y pues de la misma manera yo me comprometo en ayudarles siempre en la medida de las posibilidades y las pertinencias. Así que desde mi rol, jóvenes, bienvenidos. Enhorabuena que hayan asumido el reto de poder fortalecer esas competencias para desarrollar procesos dirigidos a la atención digna de pacientes, obviamente con enfermedades crónicas, pero centralizando siempre las atenciones en la humanización del servicio. ¿Sí? Así que nuevamente una cordial bienvenida y mucho gusto inicialmente conocerles y sé que así va a seguir siendo. Muchas gracias, Máster. Máster Arle, ¿quiere darle la bienvenida? Máster, licenciada Glenda. Master Cecil, fíjese que no sé qué pasó con mi computadora, entonces me tuve que conectar en el iPad, entonces le estoy mandando la presentación a su correo para que me la pueda presentar porque no la tenía en el iPad y es un poco más complicado presentarla. ¿Está bien? ¿Puede darles unas palabras de bienvenida al grupo Sí, por mientras sí. recargo bueno, Exacto, mientras le diga. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por haber tenido interés, ¿verdad?, de aprender sobre cuidados paliativos de una manera diferente, ¿verdad?, de una manera donde vamos a ver cómo se ven las enfermedades crónicas que tal vez no estamos acostumbrados a verlos. Me gustaría pues hablarles un poquito de los temas y lo que vamos a hacer. Pues básicamente les había preparado una presentación, pero con todo este relajo que me pasó con mi computadora, no sé, no se la voy a poder presentar. Igual yo se la voy a mandar la voy a subir en la plataforma para que puedan ver cuáles son las evaluaciones. De tema 1, pues vamos a empezar con bueno, está dividido en módulos. El módulo 1 es Fundamentos de los Cuidados Paliativos. Y ese módulo, pues, lo vamos a dividir en 4 clases, que van a ser las 2 primeras hoy y las 2 de las próximas semanas, las 2 mañana y las 2 de las próximas semanas. En esta, hoy vamos a ver un poco de historia, introducción, vamos a ver un poco de dolor total.
Mañana vamos a ver un poco sobre los instrumentos para identificar cuidados paliativos tempranos. Y la otra semana ya empezaríamos con equipos interdisciplinarios, un poco de autocuidado y así. En esta evaluación, este módulo cuesta 20 puntos. Vamos a hacer un foro de 5 puntos y 15 puntos van a ser para lo que es un ensayo. Yo les voy a dar todas las indicaciones. No sé si le llegó. Sí, sí, solo se está descargando. Ok. Ok. Entonces, bueno, quiero realmente que la clase sea un poco amena y que no sea solo de hablar y que yo hable y que ustedes escuchen. La verdad que ese es el objetivo, que podamos aprender todo, tanto de sus experiencias, sus inquietudes o las vivencias, ¿verdad? La realidad que vivimos realmente y que yo pueda apoyarlos a ustedes. Como siempre, no sé si estuvieron en otras presentaciones de las que dimos al principio, otros temas, pero yo siempre digo, o sea, el objetivo aquí no es que todos sean paliativistas, bueno, si quieren, sí, pero que al menos sepamos qué es cuidados paliativos, sepamos derivar, sepamos cuando un paciente lo necesita, que cuando miremos cosas no nos sorprendamos o que quitemos tabú a muchas cosas y que podamos nosotros saber un poco de eso y hacer un cambio definitivamente para nuestro país, ¿verdad? Llama, ya se lo voy a compartir. Ok, ya. Se mira bien, ¿verdad? Sí, sí, podemos ver. Ya. Ok, no sé si querían que se presentaran, bueno, sí, a mí me interesa que se presenten los estudiantes para saber, porque quiero ver si que hay médicos, si hay enfermeras, si hay psicólogas. Entonces sí me gustaría que se presentaran para ver, conocerlos un poco e ir viéndonos. La licenciada Erika tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Erika Silva. Soy enfermera. Eh, Me encantan los cuidados paliativos. Creo que ya les había mencionado en la reunión anterior, en la conferencia, que estoy muy interesada en este diplomado porque en mi trabajo estamos formando enfermeras con competencias en cuidados paliativos. Así que pues tengo también algunos conocimientos por ahí, ¿verdad? Pero me interesa conocer más, saber más y participar. De verdad, me encantan los cuidados paliativos, mucho gusto eh, y para servirles. Gracias, sí, Erika, la recuerdo muy bien de la conferencia anterior, que sé que usted sí tuvo clases de cuidados paliativos, que sí está en su penso. Entonces, no sé si alguien más se quiere presentar o no sé si en el chat también lo pueden hacer.
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Alice Tercero, soy auxiliar en enfermería. Actualmente estoy estudiando pedagogía, nada que ver, pero me interesó porque ya día lo esperaba este diplomado. Estuve preguntando la verdad y pues al fin se me concedió. Yo trabajo en el área, eh, pues me ha tocado trabajar bastante con pacientes crónicos, entonces me interesa el diplomado por lo mismo porque tengo conocimiento, pero los quiero profundizar más para saber cómo llegarle de mejor manera al paciente. Y bueno, Excelente. quiero aprender mucho y pues ponerlos en práctica. Ojalá que Gracias. sea muy contenta porque lo esperó tanto y que ha valido la pena. Sí, gracias. Ok, no sé si alguien también tiene expectativas o que espera del diplomado, o sea, si realmente, ¿por qué fue que se interesaron también? No sé, algún comentario o algo. Estamos abiertos aquí. Hola, buenas tardes. Soy Lourdes Suya Fernández. Em, Estoy en este diplomado porque me interesa aún más el cuidado del paciente y más paliativo, que es un paciente que necesita bastante del apoyo de nosotros, em, directamente en atención, en acompañamiento y en la mayoría de sus aspectos. Actualmente soy licenciada en enfermería y trabajo en la parte oncológica, en la médica, en, en el Hospital San Felipe. Es un gusto estar aquí, ¿verdad? Espero aprender mucho más, ¿verdad? Retroalimentarme, que es tan importante en bienestar del paciente. Buenas tardes. Ok, gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Odelin. Yo soy terapeuta funcional y tengo un poco de orientación en lo que es la rehabilitación paliativa oncológica. Así que mi deseo pues es seguir aprendiendo de cuidados paliativos en otras áreas en específica como son las enfermedades crónicas. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, soy Nazaret Polanco, soy médico. La razón por la cual ingresé aquí al diplomado fue porque ya tenía como un tiempito en donde quería sacarlo. Incluso lo busqué en otro país hasta que vi el post y dije, no, aquí es. La verdad, el interés en la clase, en el diplomado es bastante grande. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los pacientes que yo veo todos los días son adultos con enfermedades crónicas, que la verdad ya están ya a un punto en donde se me cansan por su enfermedad y aquí es donde el médico, aparte de acompañar con su enfermedad, tenemos que acompañarlos de manera psicológica también, pues el cuerpo no es solo cuerpo, sino que también alma. Entonces, los cuidados paliativos, la salud pues debe ser totalmente integral. Así que esa es la razón por la que estoy acá. Ok, qué bueno. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrea, soy médico general. Em, Estoy laborando actualmente en una clínica privada y pues la verdad, la mayoría de pacientes que he logrado ver hasta ahora sí son adultos mayores y con enfermedades crónicas, como mencionaba la compañera. Me interesó mucho el diplomado porque en medicina vemos muy poco o nada sobre la geriatría y las etapas al final de la vida. Tampoco profundizamos mucho como en esos manejos de dolores crónicos y temas relacionados con la geriatría. Entonces me interesó mucho el diplomado y pues espero aprender mucho, la verdad, y poder aplicarlo en mi práctica. Me levantaba la Hola, mano Emily. sí, hola, ¿me logran escuchar? Sí. Ah, ok. Hola, buenas noches, mucho gusto a todos. Bueno, soy licenciada en enfermería y mi
llama mucho la atención sacar el diplomado de los cuidados paliativos. De hecho, tengo una meta en mente de querer sacar un máster en gerontología. Entonces, siento que va de la rama lo que es los cuidados paliativos. Entonces, el ver la oportunidad en EduSalud de este diplomado, pues me animó más a decir, no, ya estoy lista para esto. Entonces, nada, espero aprender mucho de este diplomado, aportar también y participar. Y pues estoy muy emocionada por el curso. Y, pues, espero que todos salgamos con mucho aprendizaje y podamos ejercer las prácticas aprendidas en el curso. Gracias. Muy Belén, bien. Perdón, no, continuamos con Belén. Buenas noches, discúlpeme, ¿me escuchan? Sí, le Bueno, escuchamos. me disculpo por mi cámara. Eh, pues fíjense que yo soy una estudiante de la carrera de medicina que saqué casi un 70%, 70-80% de la carrera de licenciatura en enfermería y actualmente estoy en tercer año de la carrera de medicina. Y pues desde que yo empecé a estudiar, pues por experiencias con una, con una perrita mía la tuve de los 10 años, que tuvo cáncer, yo dije yo voy a estudiar oncología. Entonces yo sé cómo van de la mano los cuidados paliativos y desde que yo vi este diplomado yo dije yo tengo que estar ahí, tengo que sacarlo. Entonces sí, me interesa demasiado lo que son los cuidados paliativos, la oncología, entonces espero graduarme y poder seguir estudiando la especialidad de oncología. Muy bien. Excelente, Belén. Definitivamente cuando las experiencias nos conectan con las emociones, se generan proyectos e ideas extraordinarias. Creo que por ahí alguien más tenía la mano levantada, pero ahí estamos. Ana. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, yo soy médico general. Como dijo mi colega que me precedió, nosotros en medicina casi no tocamos los temas de cuidados paliativos y a veces de tanto ajetreo, tanto trabajo, tanta carga laboral que tenemos, olvidamos este tema tan importante para el paciente y para la familia. Y realmente cuando yo vi el post, que yo lo vi hace 2 días y dije yo, qué buena oportunidad nos está ofreciendo la autónoma, pues realmente espero sacar mucho provecho de esto. Gracias, mucho gusto. Mucho gusto, Ana. Y básicamente también ese es uno de nuestros objetivos, ¿verdad? Generar competencias que respondan a necesidades reales, necesidades emergentes. Vamos a continuar con Melissa. Hola, buenas noches. Una disculpa por mi cámara, pero es que en ocasiones estoy en mi trabajo, entonces es un poco difícil mantenerla encendida. Soy médico general, tengo una maestría en gestión de servicios de salud por una universidad en Miami, Florida. También soy médico de emergencias y soy propietaria de mi clínica privada. Entonces tengo muchos pacientes que necesitan cuidados integrales en muchas enfermedades crónicas y por eso me interesa en el diplomado. Muy bien, Melissa. Excelente. Continuamos con Paula. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Gutiérrez, soy médico general. Tengo 2 maestrías en salvamento de pie diabético. Em, en cuanto a cuidados paliativos, veo mucho paciente oncológico que a veces tienen muchas dudas y me gustaría ayudarles a despejar muchas dudas de esos y darles un mejor manejo como el lema que ustedes dicen. Importa hasta el último día de nuestra vida. Exacto. Y pues básicamente ahí es aplicar principios de dignidad humana, ¿cierto? Muy bien, Paula. Vamos con Celina. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi nombre es Elena Raquel Domínguez, soy médico general de San Pedro Sula. Este es el segundo diplomado que saco
a través de EduSalud. Y pues, ¿por qué? Pues, nosotros recibimos pacientes de todo tipo, con todo tipo de enfermedades y muchas ocasiones hemos tocado situaciones un poco difíciles con pacientes ya con diagnósticos terminales que ya están en cuidados paliativos y dar ese apoyo pues de forma integral a la familia y a ellos es nuestra intención. Aparte, como experiencia personal, soy una paciente en remisión de leucemia, estuve muy delicada de salud, entonces sí sé que se necesita un abordaje muy integral cuando uno está en situaciones críticas. Entonces, ese es mi interés, espero aprender mucho y no solo de los profesores, sino que de los compañeros también. Muy bien, Celina. Y definitivamente esa integralidad es sumamente importante cuando vemos que ya un tratamiento curativo definitivamente no es una opción. Por eso el acompañamiento, la cercanía, el afecto que se genera, pues es básicamente uno de los mejores tratamientos en ese sentido, ¿verdad? Vamos casi concluyendo y le damos la palabra a María, María Magdalena. Soy licenciada en enfermería. Actualmente me desempeño como supervisora de sector en primer nivel y mi interés por el diplomado realmente es por la alta morbilidad en enfermedades crónicas en la actualidad y realmente lo normalizado que tenemos que los pacientes crónicos vivan con dolor, muchas veces por desconocimiento de las alternativas que se poseen en la actualidad. Entonces siempre es importante continuarnos educando y así poder continuar ayudando al resto de la población. Muy bien, María. Bueno, no sé si estamos completos, la mayoría. Sí, En el los, chat, en el en el chat creo chat, que pusieron sí, ahí dos. ¿verdad? Por ahí tenemos a Carlos Cáceres, menciona que, bueno, definitivamente está en el ejercicio laboral y pues, bueno, definitivamente que mejor que está también eh, mejorando esos estados, ¿no? En los pacientes menciona que, pues, uno de los principales motivos básicamente es poder responder a eso que también ustedes como participantes lo han dicho, ¿sí? El poder generar competencias y responder a esas necesidades biopsicosociales, ¿sí? De las personas con enfermedades crónicas. Y de igual manera, por ahí tenemos a Paola Rodríguez, menciona que es médico general y está en guardia médica, ¿sí? En estos momentos en guardia médica. Y bueno, básicamente tiene también un interés bastante fuerte en poder formar parte de esta diplomatura para trabajar con este tipo de pacientes. Y de igual manera, Nidia Vanegas. Jóvenes, sean muy bienvenidos, valga el juego de palabras. Y bueno, en todo caso, doctora Sandra, Ok, son todos y todas suyos y suyas. ok, bueno, me siento muy feliz porque realmente todos quieren, les gusta, han escuchado y eso es bueno porque eso significa que va a ser muy productivo y que el objetivo principal pues de este diplomado es que todos sepamos qué es cuidados paliativos, cómo abordarlo y al menos una introducción para ver si después hacemos pues maestrías, especialidades o simplemente, ¿verdad?, para saber acompañar. Vamos a comenzar. Pues, hoy, bueno, como el primer módulo les hablé, son los fundamentos de los cuidados paliativos. Vamos a empezar desde la filosofía hasta la práctica integrada. Ya, pásela. Ok, ¿cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje hoy? En este módulo inaugural, pues vamos a establecer, ¿verdad?, los que son los cimientos teóricos y prácticos que van a guiar todo el diplomado. Al finalizar la sesión, pues el objetivo es que todos los participantes habrán recorrido 4 estaciones fundamentales que les permitirá comprender los cuidados paliativos como disciplina integral. Vamos a hablar un poco sobre historia y movimientos hospice, ¿verdad? Analizar la evolución de los movimientos hospice de la antigüedad hasta la consolidación moderna de los cuidados paliativos.
Vamos a tener un poco de definiciones y transiciones, vamos a comprender las definiciones actuales de la OMS o de la IAHPC, que es la Internacional Asociación de Cuidados Hospice y Cuidados Paliativos, las transiciones clínicas en enfermedades crónicas avanzadas. Vamos a hablar sobre el concepto de dolor total, ¿verdad? Vamos a desglosar ese marco multidimensional del sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual. Y vamos a desmitificar barreras, o sea, vamos a identificar y desmontar todos los mitos más frecuentes que obstaculizan la atención paliativa oportuna. Entonces, esa es nuestra ruta y vamos a comenzar. Pásala. Ok, ¿desde dónde partimos? Antes de avanzar, es fundamental. No, para atrás, Carlos, por favor. Ok. Es fundamental reconocer el punto de partida de cada uno. La cronicidad ha transformado radicalmente la forma en que enfermamos y morimos en el siglo XXI. Como todos lo dijeron, estamos teniendo más enfermedades crónicas, somos más longevos, estamos viviendo más. Entonces, con frecuencia, el enfoque solo es curativo. Entonces, dominante a la formación médica tradicional. Choca de frente con el límite biológico, ¿verdad? Que dejando a profesionales y pacientes sin un marco claro de actuación, porque estamos acostumbrados solo a curar y estamos pensando de que la muerte más bien es un fracaso, ¿verdad? Y se nos olvida que es parte de la biología. Este espacio es para explorar preconcepciones, experiencias y emociones que cada participante trae consigo al iniciar este diplomado. Aquí podemos hacer un momento de interacción. Cuando ustedes les dicen, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan cuidados paliativos? Siendo sinceros, o sea, cuando ustedes, o tal vez no en este momento que ya están un poco y ya saben porque es algo que les interesa, pero antes, ¿qué pensaban ustedes cuando decían cuidados paliativos? Descríbanmelo en 1 o 2 palabras para leer un poco. Que ya no había nada más que hacer. Correcto. Esa es principal. Enfermedad terminal y mortal. Alivio de condición. No sé si hay alguien más. Cáncer, sí, porque siempre asociamos a cáncer a cuidados paliativos. Pronóstico reservado, muy bien. Sí, porque generalmente cuando dicen vamos a cuidados paliativos, estamos esperando de que es algo que ya no se puede hablar del tema, ¿verdad? Ajá, alivio del dolor en cáncer, también volvemos a lo mismo, que se enfocan solo en dolor. Y también, creo que leí uno como desahuciado, exacto. Los pacientes lo toman así. Cuando a un paciente usted le dice, tiene que ir a cuidados paliativos, el paciente dice, ya me voy a morir. O sea, lo que me está diciendo es que me voy a morir. Ok, bueno, pase la siguiente, por favor, Carlos. Ok, ¿cuál es el cambio del paradigma? O sea, tenemos una epidemia de cronicidad, ¿verdad? El envejecimiento poblacional y el incremento exponencial de enfermedades crónicas avanzadas han generado una crisis silenciosa que exige respuesta urgente de los sistemas de salud en todo el mundo. Estamos hablando que 61 millones de personas sufren, o sea, tienen un sufrimiento grave relacionado con la salud anualmente. Esto está en Lancet. Ahí yo les envié todos los artículos para que ustedes puedan revisar. El 80% está sin acceso de la población del mundo. O sea, este 80% carece de acceso adecuado a cuidados paliativos en el mundo. Y 25.5 millones de muertes anuales ocurren con sufrimiento severo que podría haberse aliviado con atención paliativa. Entonces, la respuesta de los sistemas de salud debe evolucionar de modelo de curar a toda costa al modelo del cuidado continuo, donde aliviar el sufrimiento tiene el mismo valor que combatir la enfermedad. Entonces, estamos viviendo o sea, eso también es importante porque a veces nosotros
creemos que nosotros andamos atrasados cuando no hablamos de cuidados paliativos, pero es en general. O sea, si ustedes miran, o sea, en el mundo hay 61 millones de personas que no los tienen. Entonces, es para que miremos de que esto es algo que es una nueva era y que lo que queremos pues es cambiar esa visión de los cuidados paliativos. Siguiente. Ahora, tenemos una pirámide. Esta pirámide demuestra la demanda global de los cuidados paliativos, o sea, supera ampliamente la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Entonces, tenemos una demanda creciente por envejecimiento, 61 millones, sufrimiento grave. Ajá, esta brecha representa millones de personas que mueren con sufrimiento evitable cada año. Tenemos solo de todo el mundo, solo el 14% recibe cuidados paliativos y menos del 10% de los países están en integración, o sea que la cobertura es insuficiente. En este 10% que existe una ley de cuidados paliativos o que hay, salas de cuidados paliativos, no están totalmente integrados, o sea, realmente no se está, o sea, siempre falta algo. O tal vez no está todo el equipo, o tal vez siempre es insuficiente. Entonces, para que veamos, imagínense, en todo el mundo, menos del 10% de los países, o sea, la cobertura es bastante insuficiente. Siguiente. Ok, vamos a hablar un poquito de historia y movimiento de los hospices. Del hospicio medieval a la medicina paliativa moderna. Un recorrido por los hitos que transforman el acto compasivo de cuidar al moribundo en una disciplina científica con rigor clínico y profundidad humana. Siguiente. Ajá, vamos a ver cómo surge esto y cómo se fue transformando. Entonces, el origen de la hospitalidad. El cuidado de los enfermos y los moribundos no nació en los hospitales modernos, sino en el corazón de la hospitalidad antigua. Las raíces etimológicas de nuestro quehacer se remontan miles de años atrás. Primero teníamos lo que eran los hospes, hospitium, que es un término latino que es nacido para designar el acto de refugio, alimento y descanso. ¿A quiénes se le daba refugio y alimento? A los peregrinos, a los que viajaban, pero eran viajeros que se enfermaban en el camino y que tenían que, descansar. Y eso empezó, entonces, por eso empezó a hacer eso de hospice. La palabra hospital comparte esta misma raíz de acogida incondicional. Así comenzó, como un refugio que les daba alimento y descanso a los viajeros que se enfermaban o peregrinos, ¿verdad? Luego, Fabiola de Roma, en el siglo IV, ella fue una matrona romana que funda los primeros refugios para enfermos terminales y peregrinos hace aproximadamente unos 2000 años, estableciendo el primer modelo de cuidado compasivo institucionalizado. Luego, ya en el siglo IX, Caballeros Hospitalarios crea un hospital a largo de las rutas de peregrinación. Aquí lo que hace es que combina el cuidado físico con el acompañamiento espiritual. Entonces, mira, enfermos y moribundos durante esas cruzadas. Entonces, aquí, si ustedes ven, ya se van integrando más. Ya no solo estábamos viendo la parte física, sino que ya estábamos haciendo la parte espiritual. Siguiente. El giro hacia el cuidado del moribundo. En el siglo XIX se produce una transformación crucial. La palabra hospice deja de referirse a la hospitalidad general y se vincula exclusivamente a cuidado de personas que están muriendo. Aquí es cuando cambia el término. En 1842, en Lyon, Francia, Janine Garnier funda el primer establecimiento denominado explícitamente hospice, dedicado al cuidado exclusivo del enfermo terminal. Por primera vez, el término se separa del albergue de peregrinos para significar un lugar de acompañamiento en la muerte. Entonces, aquí es cuando ya existe no solo es hospitalidad, sino que estamos ya generando un nombre.
En 1905, en Dublín, Irlanda, las hermanas irlandeses de la ciudad fundan el St. Joseph Hospice, que se convertirá en la antesala de la medicina paliativa moderna. Es aquí donde, donde décadas después, una joven voluntaria llamada Cicely Saunders descubrirá su vocación, de la cual vamos a hablar en todos los cuidados paliativos porque es un ente importante. Siguiente. Ok, ya en el 1967, el nacimiento de los cuidados paliativos modernos. La dama Cicely Saunders era una enfermera, trabajadora social y también era médica. Una triple formación que le permitió comprender al paciente desde todas las dimensiones del sufrimiento humano. Ella funda el St. Christopher Hospice en Londres, que es el primer hospicio que integra atención clínica, investigación y enseñanza, y que actualmente sigue funcionando, ¿verdad? Con digamos, lo que es la IHCP, tiene programas donde usted puede hacer rotaciones a ese hospice, donde usted puede hacer investigación, enseñanza y puede aprender sobre eso, que todavía existe, ¿verdad? Introduce la investigación clínica rigurosa en el uso de opioides para pacientes moribundos, demostrando que el dolor severo puede controlarse. Implementa también el abordaje interdisciplinario, integral y holístico. Es ahí aquí donde dice como, ok, esto es más allá. O sea, aquí tenemos que ver toda la parte del ser humano. Aquí donde también empieza ella con el abordaje interdisciplinario. O sea, tienen que haber médicos, enfermeras, psicólogos, capellanes, que trabajen con un equipo coordinado, ¿verdad? Y luego ella acuña el concepto revolucionario del dolor total. Siguiente. Luego, el hospice como filosofía, no solo como edificio. Comprender el hospice como un modelo de atención y no simplemente como un lugar físico, es fundamental para integrarlo en cualquier contexto sanitario, desde el hospital universitario hasta el domicilio del paciente. Esto es importante porque nosotros a veces creemos que los hospices son como decir aquí los de retiro de los adultos mayores, o son como hospitales. No, realmente el hospice es un modelo de atención. O sea, no importa dónde lo haga, si lo haga en un hospital o lo haga en un espacio físico o lo haga en el domicilio del paciente. Entonces, es para que ustedes vean de que el hospice no es lo que, o sea, yo voy a tener un hospice que diga hospital, no, significa el contexto, lo que yo hago, ¿verdad? En eso. Ahora, ¿qué hace un hospice o qué es un hospice? Entonces, si está entre el hogar, el hospital y el hogar, es un espacio intermedio que debe de combinar la ciencia de un hospital con la calidez de un hogar. Luego vamos a tener que debemos integrar un equipo y la familia, o sea, la unidad de cuidados en el paciente y su familia, atendidos por un equipo integral, ¿verdad? Entonces, tenemos que eso tiene que estar, nosotros no solo miramos al paciente con enfermedad crónica, sino que también miramos a su familia y tenemos que todo el equipo ser parte de. También lo de la muerte natural. La muerte se reconoce como un proceso natural. Se respeta la biografía única del paciente y sin futilidad. Esa es la diferencia de un hospice con un hospital. No vamos a tener encarnizamiento, o sea que vamos a evitar lo que es la futilidad médica, como el abandono, también como el abandono terapéutico, ¿verdad? No solamente, sino que no vamos a alargar ese sufrimiento, pero tampoco es un abandono. Y definitivamente el control de síntomas, control impecable e interdisciplinario de los síntomas que generen el sufrimiento. Siguiente. Ok, la diseminación de la semilla paliativa. Desde Londres, cuando comenzó el movimiento de los hospices, cruzó océanos y se adaptó a distintos contextos culturales y sanitarios, generando contribuciones que hoy son estándares mundiales, ¿verdad? Tenemos al doctor Balfour Mont,
en Canadá en los años 70, él fue el primero que acuñó el término cuidados paliativos para diferenciarlo del hospicio y facilitar su integración en hospitales universitarios. Funda la primera unidad académica de cuidados paliativos en el Royal Victoria Hospital de Montreal. Y luego también en Italia, el doctor Vittorino Betafrida, entre los años 70 y 80, cofundador de la European Association for Palliative Care y autor principal de la escala analgésica de la OMS, es quien revoluciona el manejo del dolor oncológico a nivel global. Entonces tenemos que después de Londres, en Canadá e Italia fueron los que siguieron con esa semilla. Siguiente. Ok, ¿cuál es el liderazgo internacional en cuidados paliativos? La disciplina paliativa ha sido moldeada por visionarios que de distintas latitudes han construido puentes entre la ciencia, la política pública y la compasión clínica. Reconocer su legado es honrar el camino que ahora ustedes continúan. Ahora, quise hablarles un poco de los pioneros que actualmente están, porque es importante que ustedes sepan, como decir, quién es Eduardo Bruera. Es un médico argentino, él es oncólogo, trabaja en el Anderson Cancer Center en Houston. Es considerado el padre de la medicina paliativa oncológica moderna. Su investigación en evaluación de síntomas y uso de opioides ha definido estándares internacionales de práctica clínica. Tiene más de 2.000 artículos académicos publicados sobre cuidados paliativos. Él es de los mayores representantes de Latinoamérica, ¿verdad?, con respecto a los cuidados paliativos e investigación. También tenemos a Javier Gómez Batista, que es un español que trabaja en el Instituto de Catalán de Oncología. Él es un referente mundial en cronicidad e integración precoz de los cuidados paliativos. Es el creador del instrumento NECPAL, que mañana vamos a ver eso, vamos a ver cómo identificar temprana a los pacientes con necesidades paliativas en enfermedades crónicas complejas. Él es quien hizo este instrumento, que es bastante interesante. Y luego tenemos a Liliana de Lima, que es una colombiana, que ella está en la IHCP, es líder de políticas públicas mundiales de los cuidados paliativos, pues su trabajo ha sido fundamental para que la OMS y organismos internacionales reconozcan el acceso a paliativos como un derecho humano. Ella como colombiana, pues Colombia es de uno de los países que para mí en Latinoamérica son de los que tienen los mejores sistemas de cuidados paliativos, muy avanzados, y es un país que tiene ley de cuidados paliativos. O sea, ella en su país logró que fuera un derecho para todo colombiano. Y ustedes saben también que hay eutanasia, y Colombia hace mucha investigación. Es más, Colombia es de los países que integran más y que ha abierto un poco más no solamente a los psicólogos, a los médicos, sino que tiene mucho fisioterapeuta, mucho fisiatra que está haciendo cuidados paliativos. Hay una colombiana que me gusta mucho porque hay una sexóloga que hace cuidados paliativos. Entonces, si nosotros nos fijamos en esa integración, Colombia es de los países que más lo hace y que más pelea sobre los derechos humanos con respecto a los cuidados paliativos. Siguiente. El desarrollo regional de América Latina. Pues los cuidados paliativos en Latinoamérica nacen principalmente impulsados por anestesiólogos y oncólogos en las décadas de los 70 y los 80. Si ustedes se fijan, antes quien eran más paliativistas eran los oncólogos, porque estaba como asociado al cáncer. Igual los anestesiólogos, porque estaba muy asociado al dolor. Entonces, es más, los anestesiólogos son los pocos que tienen una subespecialidad que se llama algología y cuidados paliativos. Ellos, porque manejan dolor, siempre un poco más orientado a oncología, ¿verdad? En la década de eso ha sido desde la década de los 70 y los 80, con un modelo original fuertemente atado al alivio del dolor por el cáncer, ¿verdad? El desarrollo ha sido desigual, con algunos países liberando la provisión de servicios, mientras aún luchan por establecer programas básicos. En 1972, en México,
fueron las primeras clínicas del dolor con enfoque paliativo en hospitales oncológicos de la Ciudad de México. México también es un ente importante, digamos, México, yo mi primer diplomado lo hice en México, en Anáhuac, y me pareció muy interesante. O sea, creo que México también está muy adelantado en cuidados paliativos. Y luego, y aparte que ellos tienen la subespecialidad de cuidados de oncología y cuidados paliativos, y ya entró hace poco, creo que este año ya hay especialidad en cuidados paliativos. Ahora, luego también está Argentina, en 1982, la fundación de los primeros programas formales de atención paliativa en Buenos Aires. Colombia, como les decía, en 1980, pues nacen unidades de dolor y cuidados paliativos vinculadas al servicio de anestesiología y oncología. Y bueno, hoy en este momento hay líderes regionales como Uruguay, Costa Rica, Chile, que lideran la provisión de servicios paliativos integrados en sus sistemas públicos de salud. En mi experiencia con Uruguay, yo hice mi práctica clínica en Uruguay y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en esta vida con cuidados paliativos. Es donde más puse realmente mi aprendizaje y su modelo de cómo lo hacen. Ellos hacen cuidados paliativos domiciliarios. Son, o sea, creo que son los únicos con un plan que les funciona. O sea, en Uruguay, el 90% de los pacientes mueren en casa. O sea, yo estuve en el Hospital Maciel, que es un hospital público, el de Montevideo, que donde tiene un programa de cuidados paliativos domiciliarios, donde o sea, ellos visitan todo Montevideo. Uruguay tiene muchas ventajas, un muy buen sistema de salud, que es muy bueno, y otra que son pocos, no son tantos. Uruguay, la población es poca. Entonces, eso creo que también da una ventaja. Ellos tienen una pionera súper, Gabriela Pirici se llama, que ella es la jefa del hospital en cuidados paliativos. Ella pues es paliativista de hace 20 años, ella hizo una maestría en España, y ella desde ahí vino a hacer y desarrolló. Creo que de cuidados paliativos domiciliarios, creo que ellos son los que más funciona, y el que más realmente sí lo hacen como debe ser. Siguiente. El camino a los cuidados paliativos en Honduras. Honduras ha construido un camino propio en cuidados paliativos, marcado por el esfuerzo pionero de profesionales comprometidos y el apoyo de fundaciones que han suplido las carencias institucionales. Tenemos en el 2002 el primer paso formal. Se inicia la unidad de cuidados paliativos en el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas. Este es liderada por la doctora Miriam Chávez, que es una oncóloga, el doctor Rico y el doctor Tulio Velázquez, que es un anestesiólogo. Tenemos también algunos en el 2006, la organización profesional, la creación de la Sociedad Hondureña para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la primera agrupación científica dedicada al tema en el país. Ellos son anestesiólogos, que algunos tienen su especialidad en dolor y cuidados paliativos, pero ellos sí abrazan un poco ahí los paliativistas que no somos anestesiólogos. Entonces, pero sí, bueno, es más, ellos son los únicos que hacen un congreso de dolor y cuidados paliativos, el único que hay en el año, por esta sociedad hondureña. Y luego tenemos alguna labor de algunas fundaciones, la Fundación Omega, que está dirigida por el doctor Tulio Velázquez, la Fundación Pro Cáncer y Fundación Hondureña del Niño del Cáncer, han sido pilares en la atención directa y acompañamiento de pacientes y familias. En la Fundación Hondureña del Niño del Cáncer hay cuidados paliativos geriátricos. También es importante, no se los puse porque no está en el Atlas, y yo tengo que, o sea, la bibliografía debe ser importante, pero que sí, o sea, debe haber una actualización de ese Atlas, porque tenemos en el Seguro Social está el doctor Ángel, que él es el paliativista del Seguro Social. Tenemos en el Hospital San Felipe a la doctora Sandra Deras, que hace un trabajo extraordinario ahí con... ¿cómo se llama? En la sala de cuidados paliativos, que solo está ella, ¿verdad? Lamentablemente. Y luego está la doctora Gloria Mancías, que está en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital María. Y luego tenemos a la doctora Lenia Alvarado, ella está en el Hospital Escuela, en la Clínica del Dolor. Entonces, ella también hace su trabajo, entonces podríamos decir que sí tenemos como... O sea, sí hay cuidados paliativos. Tal vez, como le está todavía, no hay un equipo
pero sí hay al menos en los hospitales aquí tenemos. Y bueno, el impulso académico, ¿verdad? La UNA, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues consolida la formación académica con programas como este diplomado, formando nueva generación de paliativistas. Siguiente. De la escasez a la oportunidad. Sabemos que tenemos retos, ¿verdad? Actuales. En Honduras, el 0.64 de los servicios de cuidados paliativos por millón de habitantes. O sea, muy por debajo del estándar recomendado. Tenemos acceso limitado a opioides fuertes restringidos, a ciertas patologías graves, dejando sin cobertura analgésica adecuada a miles de pacientes. En los accesos limitados no solo es a nivel público. Ahorita hubo alguna introducción de buprenorfina y tapentadol en el Hospital San Felipe, en el Hospital Escuela, no, en el Seguro Social. Entonces, si ustedes ven, o sea, sí se están logrando cosas. Ahora, a nivel privado también existe ese acceso limitado, porque conseguir recetas verdes no es fácil. Es más, conseguir morfina no es fácil. Digamos, solo hay 2 o 3 farmacias que venden, las demás no venden porque el ARSA pone demasiado, o sea, para poder obtenerlas. Uno como médico es bastante complejo tener que conseguir esas recetas, entonces es bastante restringido. Aparte que no tenemos algunos opioides, ¿verdad? Que son importantes, digamos, no tenemos parche de fentanilo, digamos, morfina en tabletas solo tenemos de 30 miligramos. Entonces, hay un montón de que se podrían tener, pero como el acceso es tan limitado y es tan poco comercializado que no se vende. Ok, ¿cuáles son la integración pendiente? Pues definitivamente la necesidad urgente de incorporar la disciplina de forma estructural en el Sistema Nacional de Salud. Ahora, la gran oportunidad. Cada barrera identificada es también una puerta abierta para la transformación. Y esa transformación comienza aquí y comienza aquí con ustedes. Ustedes como nuevo cohorte formándose hoy representan la mayor oportunidad que tiene Honduras para cerrar la brecha en cuidados paliativos. Cada profesional formado multiplica el impacto en su comunidad. Ahora, para que ya no hablar tanto y descansar un poquito, ¿cuáles ustedes consideran que es la mayor barrera para derivar un paciente paliativo en su centro de trabajo? Cuando ustedes tienen un paciente que ustedes que ya saben de cuidados paliativos, que ya han leído sobre cuidados paliativos y saben que ese paciente va a cuidados paliativos, o sea, que necesita cuidados paliativos, ¿cuál es esa barrera? ¿Qué lo detiene para decir como, no, lo vamos a enviar a cuidados paliativos y que no lo queden viendo raro, así como, ¿a dónde? Buenas noches. Por ejemplo, en el Catalino Rivas, en el Hospital del Norte del Seguro Social, pues no hay un área competente con respecto a la referencia de pacientes. O por lo menos que yo sepa. Exacto, no tiene a dónde, esa es una barrera, pues, porque no hay a dónde poderlo referir. Ok, ¿otra? Creo que alguien Muchas veces las reacciones de la familia. Bueno, el caso mío ha pasado muchas veces donde me ha tocado explicar que ellos acepten. Y bueno, el paciente, digamos, yo he cuidado bastante pacientes con Alzheimer y con demencia. Entonces, la familia tiene la negación, se me han puesto como a la defensiva para querer colaborar, para al acompañamiento, que no se vayan a poner inquietos, darles la paz. No saben cómo llegarle a su familia para no darles noticias, mantenerlos de la manera lo más tranquilo que se pueda, que el ambiente de él sea la paz. Eso aparte que creen que los cuidados paliativos no son para Alzheimer, o sea, ellos tienen un concepto de cuidados paliativos que es un cáncer, y como lo asocian con muerte, eso da por pura falta, o sea, eso es falta de educación, ¿verdad? Y falta de conocimiento, entonces lo asocian con muerte y eso hace que como, ok, cuidados paliativos es como, o sea, ¿por qué si tiene Alzheimer? O sea, ¿por qué si tiene una demencia?
creemos de que, o sea, mi familiar se está muriendo. Bueno, en mi caso, como le digo, me ha tocado bastante luchar con la familia porque, por ejemplo, a no darle noticias así como cualquiera, o sea, ya puede ser, mañana tenemos un cumpleaños, por ejemplo, se ponen ansiosos. Ajá. Entonces, no darle ese tipo de noticias, sino que como hasta el momento, decirle, mire, vamos a ir porque ellos nunca van a recordar nada, pues entonces, sino que Exacto. a hacerle como que vamos a ir a pasear a un lugar, entonces yo veo que reaccionan mejor a tener que ponerlos ansiosos horas antes o días antes. Y me ha tocado bastante como queriendo decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que hacer eso si podemos decirle? ¿Por qué usted nos prohíbe eso si es mi familia, no la suya? Porque ha tocado así como enfrentamientos. Y digo yo, ay, me gustaría sacar más de lo que son cuidados paliativos para poder Vamos a hacer neuropaliativos. tenerlo más tranquilo a la familia y al paciente. Sí, correcto. Creo que, ¿quién más tenía la manito ahí? ¿Erika? Sí, doctora, bueno, algo que yo he identificado también es esta forma de manejo que se le da a los pacientes puramente técnico-procedimental, ¿verdad? Entonces, como se maneja así también culturalmente, el paciente espera que el médico solo le haga el procedimiento, que la enfermera solo le haga la curación o la inyección, nada más, ¿verdad? Siempre se deja de lado los cuidados, el apoyo emocional, la interacción con el paciente, el preocuparse por su bienestar, ¿verdad? Entonces, falta eso como para decir ya de una vez cuidados paliativos y ahora ya se está muriendo. Entonces, la persona reacciona como de una manera distinta. Diferente sería si desde el inicio nosotros actuamos diferente con los pacientes para que ellos puedan aceptar los tratamientos y ya cuando esos no funcionen, pues también acepten el apoyo emocional. Exactamente. Ok. Hay algunos aquí en el chat que dicen como, bueno, el miedo del familiar cuando se dice cuidados paliativos, sí, tenemos que romper ese tabú, ustedes, de relacionar cuidados paliativos con muerte. Y si es con muerte, pues creo que debemos también hablar más sobre la muerte y aceptar la muerte. Creo que el punto no es cuidados paliativos, el punto es que ¿por qué tenemos miedo a morir si todos vamos a morir? Entonces creo que es eso. Y también dejar de medicalizar la muerte porque queremos que la gente no se muera. Que básicamente no tenemos alguna zona de cuidados paliativos, es correcto, porque si ustedes se fijan, los últimos que yo les mencioné, o sea, sus áreas son deficientes. La doctora Sandra está sola, y la doctora Lenia sola. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes del hospital escuela que necesitan medicamento para el dolor o que quieren cuidados paliativos. O sea, imposible que ella pueda abarcar toda esa necesidad o hacerlo de una manera correcta. No hace consulta a domicilio, digamos, algunos pacientes no los logra ver, o sea, son muchas barreras. Falta de educación en la población de cuidados paliativos, los familiares en algunas ocasiones no tienen los recursos necesarios para poder movilizar al paciente. Por los momentos no conozco centros públicos de atención de cuidados paliativos, correcto. Digamos, nosotros en Honduras no tenemos ningún hospice, ustedes, ni nadie que lo haga parecido, o sea, no existe. Es más, la gente ni siquiera conoce el concepto de hospice, o sea, no sabemos qué es. Otra cosa, tenemos mucho miedo al domicilio, porque no estamos educados para hacer paliativos en domicilio, porque no hacemos domicilio. Entonces nosotros, y los que somos médicos sabemos que aquí nos paseamos echando abate los APS, ¿eh? O sea, que no debería ser así. Entonces, eso nos hace a nosotros, pues, que no tengamos miedo al domicilio y de tratar a este paciente en el domicilio y de no exponerlo al hospital, que del hospital se lo despachan a morir a su casa con dolor. Entonces, eso también me parece importante y también definitivamente el desconocimiento. Muchas veces el poco personal capacitado para brindar los cuidados paliativos y el desconocimiento de la población porque creen que es solo para pacientes con cáncer. Correcto, tenemos que cambiar eso y nosotros tenemos que ser voceros de eso. También es importante que a mí me encanta que la gente aprenda porque a mí me toca encontrarme con enfermeras que le tienen miedo a la morfina, médicos que no pueden poner morfina. Entonces, yo una vez tuve una experiencia con una familia que la cuidadora era licenciada en enfermería y le dijo, le voy a poner la morfina, pero vaya a despidarse de ella porque esto la va a matar. Ya se imaginan cómo me sentí yo de frustrada porque yo dándole una atención integral y que ella me sale con eso, la licenciada en enfermería. Entonces, eso también, la falta de conocimiento es importante.
Bueno, dice César, buenas noches a todos. Disculpe que no para la presentación. Bueno, ok, soy médico. Ok, bienvenido. Ahora, la falta de especialización, esa es otra cosa. Nosotros no tenemos, creo que este es el primer diplomado en cuidados paliativos de enfermedades crónicas, ni siquiera hay una maestría, no tenemos algunos diplomados solo basado en oncológicos y obviamente nosotros tenemos una alta cantidad de pacientes con enfermedades no oncológicas. Entonces, definitivamente, yo todo lo que yo he estudiado sobre cuidados paliativos de adulto mayor oncológico lo he hecho fuera. O sea, no he hecho nada aquí, ni práctica, ni nada, no hay ningún lugar. Y todo, y sigo haciendo porque he hecho neuropaliativos, he hecho cuidados paliativos geriátricos y debe ser fuera. Entonces, eso también, pues es importante, que la falta es una barrera, la educación. Bueno, vamos a seguir. Doctora, nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos para Ok. poder tomar agua o ¿Está puedan bien? ir al baño los participantes. Cheque. Bien. Regresamos dentro de 10 minutos.
Ok, ok, bueno, entonces pase la siguiente, Miss. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de conceptos, definiciones y comparaciones. ¿Qué son realmente los cuidados paliativos? Vamos a ir construyendo del marco conceptual que distingue el paliativística del clínico convencional. Siguiente. Según la OMS en el 2002, los cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan enfermedades amenazantes para la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento, a través de la identificación temprana, la evaluación impecable y el tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Que afirman la vida, ¿verdad? Los cuidados paliativos consideran la muerte como un proceso natural. No buscan acelerarla ni posponerla artificialmente. Y una identificación temprana. La evaluación impecable del sufrimiento permite intervenir antes de que los síntomas se vuelven incontrolables. Es más, hay estudios académicos que prueban de que cuando se hace una identificación temprana y los cuidados paliativos entran temprano o tras el diagnóstico de una enfermedad, ayudan a la sobrevivencia y a la mejor aceptación de la enfermedad. También, pues bueno, que tenga paciente y familia, ¿verdad? La unidad del cuidado incluye el entorno familiar, reconociendo su papel y sus propias necesidades de apoyo. Siguiente. El consenso de la IHPC en el 2020 dio un nuevo paradigma. La definición de la International Association for Hospital Palliative Care representa un cambio conceptual profundo que amplía radicalmente el alcance de los cuidados paliativos. Antes se decía que era para enfermedades amenazantes para la vida. Enfoque centrado en el pronóstico terminal, principalmente cáncer incurable. Ahora que sea un sufrimiento severo relacionado con la salud. Enfoque centrado en la experiencia del paciente, cualquier edad, cualquier estadio. Entonces, en esto lo que hace es que desvincula al paciente de la etiqueta, o sea, que tenga una amenaza inminente a la vida. Integra todas las edades, incluida la pediatría y todos los estadios de la enfermedad. Es aplicable conjuntamente con el tratamiento modificador de la enfermedad, no con alternativas excluyentes. Y el foco se centra en el sufrimiento severo, independientemente del diagnóstico o el pronóstico. Siguiente. Ahora, ¿qué es paliativo? ¿Qué es curativo y soporte? ¿Cuál es la diferenciando conceptos? En la práctica clínica, estos tres enfoques coexisten y se complementan. Sin embargo, confundirlos puede llevar a decisiones inadecuadas que generan sufrimiento evitable. ¿Cuándo vamos a tener un tratamiento curativo? Este pues busca revertir o erradicar la enfermedad, ¿verdad? De base. Ejemplo, lo que hacemos con la quimioterapia con intención curativa, cirugía oncológica radical, antibioterapia para las infecciones. El objetivo es la resolución completa de la patología. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un tratamiento de soporte intensivo? Aquí es cuando el sostén es artificial de un órgano para evitar la muerte inminente o la falla aguda. Ejemplo de ello, la ventilación mecánica, la hemodiálisis, los vasopresores en UCI. Un objetivo es ganar tiempo mientras se resuelve la causa. Ahora, ¿qué son ya los cuidados paliativos? Esto lo que hace es que mitiga el sufrimiento, tanto físico y psicosocial, en enfermedades incurables progresivas. No se opone a lo curativo ni al soporte, sino que se integra para optimizar la calidad de vida en todo el continuo de la enfermedad. O sea, que vamos a tener pacientes en cuidados paliativos que pueden estar en tratamientos curativos. Aquí la gente se confunde, pero en cuidados paliativos también se da de alta, aunque nunca lo hayan visto, pero sí se da alta. Cuando tenemos estos pacientes con cáncer, pasa mucho, o cuando tenemos pacientes con eventos cerebrovasculares,
que recuperan su autonomía y que recuperan, y nosotros, entonces ahí ya pasamos de paliativos a totalmente que pasó un tratamiento curativo. También cuando tenemos pacientes con tratamientos de soporte, como pasa muy común en las insuficiencias renales crónicas, porque este paciente está teniendo hemodiálisis, o sea, está haciendo sobrevivir el riñón, pero nosotros estamos ahí incluidos en todo el contexto. Siguiente. Ahora, el modelo concurrente o progresivo. Uno de los cambios más importantes en la medicina paliativa contemporánea es la eliminación del modelo dicotómico, que durante décadas separó el curar del cuidar. Entonces, el modelo clásico o dicotómico se curaba hasta fracasar, o sea, no importaba. Y entonces se derivaba a paliativos como último recurso antes de la muerte. El paciente perdía semanas o meses de alivio potencial del sufrimiento. Ahora este modelo ha cambiado. El modelo moderno se llama Bontai, que es el cuidado paliativo. Inicia desde el diagnóstico y coexiste con los tratamientos modificadores. La intensidad del componente paliativo aumenta progresivamente según avanza la cronicidad, mientras el tratamiento específico disminuye gradualmente. Le voy a poner un ejemplo claro, los pacientes con diabetes. O sea, usted tiene un paciente con diabetes, sabemos de que es una enfermedad crónica y que se cronifica y avanza, ¿verdad? Y que al avanzar, pues vamos a tener muchas enfermedades que discapacitan o que tienen mucho sufrimiento, como decir, bueno, imagínate, tengo una insuficiencia renal, un pie diabético, amputación, o sea, entonces eso lo que uno al acompañar desde el principio lo que hace es ir haciendo al mismo tiempo el cambio progresivo de la enfermedad. Entonces ahí vamos aumentando nosotros nuestra ayuda, pero el paciente va disminuyendo el curativo gradualmente. Ahora, ¿cuáles son este modelo? El paciente nunca queda sin cobertura de cuidado. O sea que tenemos que hacer la transición es suave, coordinada y centrada en sus necesidades cambiantes. Entonces estamos desde el diagnóstico, la enfermedad crónica, vamos a tener la fase terminal y vamos a continuar con el duelo familiar, porque ahí integramos todo, tanto a la familia como al paciente. Siguiente. Ok, comprendiendo la trayectoria clínica. Distinguir entre cronicidad avanzada, terminalidad y agonía es esencial para tomar decisiones clínicas adecuadas y comunicar pronósticos con honestidad y empatía. La cronicidad avanzada es una enfermedad incurable de larga data con declive gradual, meses o años. El paciente mantiene cierta funcionalidad, pero con deterioro progresivo y necesidades paliativas crecientes. Lo miramos muchísimo en las demencias. Estos pacientes con demencia, ustedes saben, cuando alguien lo diagnostican con Alzheimer, el diagnóstico es agudo, pero la cronicidad es bastante gradual y las necesidades al final son importantes. Entonces, aquí es cuando la cronicidad avanza. Ahora, ¿cuándo vamos a tener la terminalidad? Es esa situación clínica irreversible con pronóstico inferior a 6 meses. Nula respuesta a tratamientos específicos, se priorizan objetivos de confort y calidad de vida. Ejemplo de esto son cuando encontramos estos cánceres con metástasis, que usted dice, o sea, el oncólogo es claro y le dice, voy a hacer un tratamiento, pero su pronóstico, o sea, no me lo va a curar. O sea, vamos a hacer quimioterapias paliativas. Aquí estamos hablando de terminalidad. Ahora, ¿qué pasa después de la terminalidad? La agonía. Estos son los últimos días. Para mí, creo que como paliativista, la agonía es lo más difícil de cuidados paliativos. Yo creo que ni el dolor. Creo que la agonía es de esas cosas donde no es fácil identificar. Y aparte que uno se da cuenta en este camino todo lo que influye y cómo está relacionada espiritualmente, cómo tiene que ver mucho con todo, o sea, con todo y cómo es de difícil. El deterioro físico aquí es masivo en horas o días. Requiere protocolización de cuidados de confort. Aquí cambiamos el objetivo. Aquí ya pasamos a meramente confort.
podemos hacer sedación paliativa si es necesaria, si tenemos algún síntoma refractario, y un acompañamiento familiar intenso. Aquí es donde realmente se va a ver el verdadero acompañamiento y vamos a ver si los hicimos bien, porque eso va a depender si nuestra familia hay aceptación sobre eso, ¿verdad? La agonía, yo siempre he dicho que cuando la agonía no dura más de 3 días, si no, no es agonía. Lo confundimos mucho cuando hay un declive en terminalidad, pero agonía, a pesar de que hay una lista que la vamos a ver más adelante sobre signos sobre agonía, en la vida hay cosas que son sorprendentes, como pacientes que, digamos, dentro de los signos de agonía siempre está, el paciente deja de comer. Yo he tenido pacientes que se han comido una catamán y han muerto 2 horas después. Entonces, es como bien incierta. Yo siempre he tenido como ese afán con la agonía, porque cuando yo recién saqué, creo que mi primer diploma de cuidados paliativos en México, tuve una paciente que yo fui y tenía mucho dolor. Entonces, le puse morfina, recuerdo que hasta le puse un astimín, le mandé a hacer exámenes, la paciente comió, obviamente le quité el dolor y falleció. Entonces, yo me frustré porque realmente dije, esta paciente estaba en agonía y no me di cuenta. Y yo dije, ¿cómo no me di cuenta que estaba en agonía? Pero después, cuando yo llegué a Uruguay y viendo tanta, o sea, gente que sabía tanto de cuidados paliativos, fue lo primero que yo le pregunté a la doctora, ¿qué es lo más difícil de cuidados paliativos? Y me dijo, la agonía. Y yo, ¿verdad? Entonces yo le conté sobre esa paciente y ella me dijo, sí, posiblemente sí estaba en agonía. Pero ahí te vas a dar cuenta lo importante de quitar el dolor. O sea, los pacientes, sufrimiento se alarga cuando tienen mucho dolor. Entonces, al quitar el dolor, la agonía se vuelve más corta y tiene que ver mucho la parte de sufrimiento total. Y yo me quedo así como, ok, dije, es cierto. Y a veces la familia tiende, que como uno es paliativista, siempre preguntarle, ¿y cuánto más o menos le da? Yo, no, a pesar de que hay escalas para medir eso, nunca soy atrevida. Yo siempre digo, o sea, Dios siempre tiene la última palabra y a veces nos sorprendemos de las cosas en este camino que hace Dios. Entonces es como bien, no sé, o sea, no sé. Aunque yo sepa que está en declive o que está ya en agonía, pero es algo que al menos yo no me atrevo a decirlo, no soy como, no me gusta decirle como, no, le faltan 2 días, porque obviamente me puedo equivocar, ¿verdad? Pero sí, siento que la agonía es de esas cosas en cuidados paliativos que debemos saber interpretar bien, ver cómo está la parte emocional, ver si no ha perdonado, ver si hay cosas pendientes, si hay una familia que está en pleito, que si él no se quiere morir, que si tiene, o sea, influye mucho la familia, influye mucho la edad. Digamos, yo tengo pacientes jóvenes, he tenido pacientes jóvenes que tienen hijos y que, o sea, tienen que soltar y es eso. Y creo que es de las cosas un poco más desgastantes como paliativistas, porque a mí me pasa cuando tengo 3 o 4 pacientes en agonía, o sea, para mí es sumamente cansado emocionalmente, o sea, uno duerme menos porque mi paciente puede morir a medianoche, ando pensando, o sea, tengo que estar mucho más presente con la familia, hago más visitas en agonía, entonces es bastante complejo. Para mí siento que agonía es de las cosas donde además uno realmente se da cuenta si hizo un buen trabajo al cuidar, porque es cuando usted después, al momento del duelo, y usted habla con la familia está en paz, ¿verdad? O tal vez ni siquiera no lo quieren ver. Entonces ahí es donde uno valora como, ok, hice un buen cuidado, hice un buen acompañamiento. Pero sí, agonía para mí es de las cosas más complejas en paliativos y más desgastantes. Ok, siguiente. Aquí les voy a hablar un poquito de bioética. Nosotros vamos a tener un módulo específico de bioética e investigación, pero quiero que algunos términos ya queden claros desde los cimientos, como que es distanasia y eutanasia y ortanasia. Los cuidados paliativos se posicionan éticamente en un punto medio que respeta la dignidad humana, ni prolonga artificialmente la agonía, ni provoca activamente la muerte. Entonces, vamos a tener, le puedo explicar el concepto, la acción, la intención y el resultado. Si tenemos una distanasia, que este es puro encarnizamiento es obstinación terapéutica, es aquella
familia que hace 1000 cosas para que su paciente esté vivo, o sea, no importa, o sea, si hay un tratamiento experimental nuevo, si hay que operarlo, lo vamos a operar, así el cirujano diga, no, o sea, lo vamos a operar. Entonces, esto es uso de medidas futiles e invasivas. Y también pasan cosas sencillas ustedes, como la hidratación, por ejemplo, o insistir en los antibióticos en agonía, ¿me entienden? Entonces, usted dice como, ok, ¿qué va a hacer una ceftriaxona si el paciente ya está en agonía? ¿Me entiende? Entonces, esas son medidas fútiles, o sea, no, realmente no va, o sea, no va a cambiar el panorama. Ahora, ¿cuál es la intención? Prolongar la vida a toda costa. El resultado prolonga la agonía y el sufrimiento. Entonces, aquí es donde, para que ustedes vean cómo una distanasia nos puede hacer de que el sufrimiento aumente, ¿verdad? Y eutanasia, pues la acción es una acción directa para causar la muerte, ¿va? La intención, eliminar el sufrimiento y eliminando la vida. Y el resultado, pues la muerte provocada activamente. Y bueno, los cuidados paliativos, que es la eutanasia, es un cuidado activo holístico, o sea, holístico significa que va incluido todas las esferas, social, biosocial, todo, biológico. Ahora, ¿cuál es la intención? Permitir que la muerte a su tiempo, intensificando el cuidado. Y el resultado, pues una muerte digna, sin adelantarla ni retrasarla. Siguiente. Ahora, vamos a hacer una discusión rápida. La adecuación del esfuerzo terapéutico no es abandonar el paciente, es priorizar el confort cuando los tratamientos específicos ya no ofrezcan beneficios reales. Es un acto de responsabilidad clínica y de profundo respeto por la dignidad humana. Retirar o no iniciar una medida de soporte vital que resulta fútil no equivale a dejar morir al paciente. Significa reconocer los límites de la medicina y redirigir toda la energía asistencial a lo que sí podemos ofrecer: alivio, acompañamiento y dignidad. Ahora, un momento para que interactuemos un poco. ¿Han enfrentado ustedes algún dilema al decidir retirar o una medida de soporte vital? O tal vez una decisión donde, o que ustedes se han dicho como cuando miran en la sala de medicina interna hacer un RCP a un paciente de 95 años. O sea, ¿han ustedes se han preguntado, ¿es correcto? ¿O tienen alguna experiencia que les ha tocado vivir o ver familias? Digamos, a nosotros en el área de salud nos pasa mucho. Yo creo que donde más veo obstinación terapéutica es en los médicos, en la familia, en los familiares de los médicos. Donde yo veo más que quieren darles, ¿cómo se llama? Ventilación mecánica, que quieren es los médicos, tratamientos de último, no importa, como, me pasa mucho, mucho. Yo miro mucho familiar de médicos y me pasa mucho. Entonces, no sé si has tenido experiencia con algún paciente o que usted ha dicho como, no, realmente ya no, o sea, no me parece adecuado porque estamos sobrepasando. Sí, buenas noches, otra vez. Realmente yo que estoy en el área de recuperación del Catarino Rivas, tengo muchos pacientes postquirúrgicos del área de cirugía. Claro, estos pacientes realmente, yo soy médico general, no soy especialista, y generalmente tengo 5 o 6 pacientes intubados ahí. Y no sé, o sea, la mayor parte de ellos desde el primer día que los tengo postquirúrgicos, cuál cuál es el pronóstico de inicio, es malo. Y al final de cuentas, creo que tanto yo como médico y tanto los familiares, pues nos aferramos a tenerlos conectados con el ventilador, a hacer lo imposible, lo imposible, lo imposible, lo imposible. Y tal vez después de una semana, 2 semanas de estar en un estado terrible, pues fallecen, pues. Creo que igual, más por eso me metí en el diplomado, pues, para tener este tipo de experiencia, cómo tratar con estos pacientes, cómo tratar con el familiar, porque el familiar, o sea, reconozco que siendo padre, teniendo un hijo de 20, 19 años, 18 años,
que ha tenido un TEC severo, obviamente no lo va a distinguir, pero el aferrarse a estar con estos pacientes en estados críticos, en un lugar inadecuado, quizás con la atención inadecuada, creo que es parte de lo que complicaba. Correcto. Y es importante porque usted desde ahí puede hacer un acompañamiento diferente. Cuando usted ya comprende todo eso, usted aprende a acompañar. Sí, es correcto. Por eso mismo me metí, para tener un poquito, o sea, para generar experiencia, para generar conocimiento. Estoy haciendo muchas cosas incorrectas, al final de cuentas puedo aprender de acuerdo a la experiencia, pero, o sea, al final de cuentas no termina de ser correcto, pues, el manejo que puedo dar. Entonces, por eso estoy acá, pues, para aprender un poco más. Correcto. No sé si Doctora, alguien tenía levantada la mano, pero ya la bajó. okay. No sé si hay alguien más o alguien en el chat. Si no, vamos a seguir. Yo era Quería, la que tenía la mano alzada. No sé si puedo continuar. Sí, hable, Pau. Ok, en cuanto a uno de los motivos por el cual me inscribí, es porque he tenido dos experiencias en cuanto a familiar se debe y como uno, como médico, una responsabilidad en el cual todo el mundo lo queda viendo a uno porque saben que uno por lo menos tiene el conocimiento científico, ¿no? En mi caso, pues fue el fallecimiento de mi mamá y de mi abuela, en el cual mi mamá tenía una leucemia aguda mieloide y pues mis hermanos querían que les hiciera reanimación después de que ella cayó en paro, pero yo sabía que ya no era viable, ¿verdad? Entonces tomar esa decisión y que luego te queden viendo es bien difícil. Lo mismo fue con mi abuela, que falleció hace 5 días, y lo mismo, saber que ya la desahuciaban y esa impotencia de que no podía conseguir morfina porque quería tenerla en casa, que no estuviera sufriendo más en el hospital, eso lo hace sentirse uno como médico atado de mano. Entonces, eso es sobre todo la intención por la cual me inscribí a este diplomado. Qué bueno, y es para que nosotros miremos la realidad que realmente, o sea, lo que hacemos, pues, o sea, el diario, eso es el diario, ustedes, de ver que no encontramos morfina, que nuestros familiares o nuestros pacientes tienen dolor y que nosotros no logramos ayudar. Y creo que como médicos es bastante frustrante y no tener el conocimiento de saber cómo vamos a acompañar en ese momento. Y realmente Paula es muy valiente porque está viviendo su duelo y está aquí y eso es importante. Entonces la acompañamos y deseamos que este diplomado pues fortalezca no solamente su corazón, sino también su conocimiento y que la decisión que usted ha tomado con ellas fue desde el amor también, pues, y que fue correcta. Entonces, me alegra mucho que a pesar de estar en un duelo reciente, pues está aquí. Y eso me dice de lo importante y tanto lo que nosotros tenemos que aprender de cuidados paliativos, ¿verdad? Y de cuánto tenemos que saber cuándo parar, cuándo cambia el rol, de lo importante de manejar dolor, de tantas cosas que nosotros desconocemos. Ok. Siguiente. Ok. No desea. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el concepto de sufrimiento total y vamos a ver algunos casos clínicos. Los cuerpos duelen, las personas sufren. Siguiente. El sufrimiento total o dolor total. En 1964, Cicely Saunders revolucionó la comprensión del dolor al proponer que el sufrimiento del paciente no puede reducirse a la nocicepción biológica. El dolor es una experiencia multidimensional que engloba la percepción de una amenaza a la integridad como persona en su totalidad.
Aquí vamos a tener a tener un dolor que puede ser físico, espiritual, psicológico, emocional y también social. El dolor físico, pues un dolor somático, síntomas no controlados, efectos adversos, pérdidas funcionales. En lo psicológico vamos a tener ansiedad, depresión, miedo a la muerte, pérdida del control, ira, no aceptación y muchas cosas. En la parte social, pues hay un aislamiento, una pérdida de roles, carga económica, una dinámica familiar alterada, porque vamos a tener que cambiar algunos roles, cuidados, etc. Y en la espiritual, crisis de sentido, culpa, necesidad de perdón y búsqueda de trascendencia. Entonces, esto es realmente lo que es dolor total. Siguiente. La dimensión física, el cuerpo que falla. La dimensión física del sufrimiento es frecuentemente la más visible, pero no siempre la más intensa. Abarca todo el espectro de síntomas somáticos que deterioran la calidad de vida del paciente. Dolor y síntomas refractarios. Hay un dolor nociceptivo y neuropático. Puede haber disnea, náuseas, astenia extrema y otros síntomas que resisten el tratamiento convencional y requieren abordajes especializados. Efectos iatrogénicos como efectos adversos acumulados de tratamientos prolongados, toxicidad por quimioterapia, consecuencias de cirugías múltiples, polifarmacias y sus interacciones. También vamos a tener una pérdida de la autonomía porque los cambios progresivos en la funcionalidad que transforman la vida cotidiana. Dependencia para actividades básicas, inmovilidad, incontinencia, disfagia. Siguiente. Ahora, en la dimensión psicológica, el impacto en la psique. Vamos a tener la incurabilidad, genera una carga emocional devastadora, que si no se aborda, amplifica exponencialmente el sufrimiento físico y puede llevar al deseo de la muerte anticipada. Vamos a ver que si hay una ansiedad ante la incertidumbre del futuro, la proyección impredecible de la enfermedad y la pérdida del control sobre el propio cuerpo y destino. Puede ser una depresión reactiva por pérdidas continuas y acumulativas, la capacidad corporal, los roles familiares y laborales, imagen personal, proyectos vitales interrumpidos. Y bueno, el miedo, que es el proceso de muerte en sí, miedo a la asfixia, al dolor incontrolable, a la pérdida de dignidad, a morir solo o en un entorno hostil. Siguiente. Y la dimensión social, pues el paciente en su red. La enfermedad crónica avanzada no afecta solo al individuo, sino que reconfigura toda su red social y familiar, generando impactos que trascienden lo clínico. Aquí vamos a tener lo que son los pérdidas de los roles. Aquí el paciente pierde su trabajo, ya no es un proveedor económico, la identidad profesional. El paciente pasa de ser productivo a ser dependiente. Entonces, con el impacto psicológico que esto conlleva. El aislamiento social, obviamente hay una reducción progresiva del círculo social, cambio en las dinámicas familiares y estigma asociado a la enfermedad grave que aleja amigos y conocidos. Cuidador claudicado, esto es muy importante, el síndrome de burnout del cuidador es una emergencia paliativa. El cuidador primario sufre agotamiento tanto físico, emocional y económico que compromete la atención del paciente. Siguiente. Ahora, en la dimensión espiritual, la búsqueda de sentido. Es fundamental diferenciar espiritualidad de religión. La dimensión espiritual abarca la necesidad universal de encontrar propósito, significado y conexión con algo más grande que uno mismo, independientemente de las creencias religiosas específicas. Nosotros, lamentablemente, pues no tenemos como mucho conocimiento sobre espiritualidad, siempre lo confundimos como religión. En Honduras son bastante religiosos y es bien difícil a veces que la gente diferencie entre espiritualidad. Entonces, no importa en quien usted crea, o sea, no importa si usted cree en el universo, pero es algo que usted tenga su propósito ahí, su significado. Eso es espiritualidad, es uno mismo. Religión, pues es al lugar donde usted se va a acercar y donde va a poder convivir o que le hablen al ser o a la persona que usted está encontrando como su universo. Propósito y significado, pues es la necesidad de encontrar sentido a la vida y el sufrimiento presente. ¿Valió la pena?
Siempre es importante en final de vida o en cuando hay diagnósticos tan difíciles, siempre es importante dignificar y siempre acordarle al paciente su propósito. Yo tengo una costumbre que si yo llego donde el paciente y yo siempre me centro en él y yo siempre le pregunto, ¿y a qué se dedicaba? Para que me hable que si era profesor, porque aquí estamos diciéndole, ok, valió la pena. O sea, el legado y el perdón, pues el deseo de dejar una huella, resolver conflictos pendientes, pedir o conceder perdón, sensación de culpa o asuntos no resueltos. Esto es bastante importante y sí, lo miramos mucho. La crisis existencial, la pregunta, ¿por qué a mí? Cuando estamos en el estado de negación, el proceso de duelo puede generar un sufrimiento más profundo que el dolor físico cuando no se acompaña adecuadamente, porque el paciente siempre dice, ¿por qué a mí? A mí me han dicho muchos pacientes, doctora, si yo predicaba en la iglesia, si yo nunca le he hecho el mal a nadie, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué si yo soy una hija de Dios? Entonces, es esa parte donde tenemos esa crisis existencial y que obviamente duele. Vamos a tener ese sufrimiento existencial que no es tan fácil muchas veces de abordar. Tenemos que saber mucho, tenemos que haber leído mucho, debemos, si no, al menos solo acompañar. Pero la verdad, el sufrimiento existencial es muy complejo porque hay cosas que nosotros no las vamos a poder cambiar. Hay temas sociales que nosotros no los vamos a poder cambiar. Hay cosas que aunque nosotros sepamos de que eso está atrasando y que está haciendo que nuestro paciente sufra, no lo podemos arreglar. Entonces, ese sufrimiento existencial donde nosotros sabemos que no podemos ayudar más que acompañar, ¿verdad? O sea, estar ahí y acompañar y hacer que ese dolor sea diferente. Siguiente. Doctora, ¿le parece si continuamos mañana? Sí, está bien. Muchas gracias. Muy bonita la clase de hoy. Antes de finalizar, voy a tomar una captura de imagen, pero antes quiero presentarles a la Máster Arlet. Como les había dicho, ella es psicóloga y tiene maestría orientada a cuidados paliativos. Máster Arlet. Muy buenas noches. Mis disculpas porque olvidé que tenía que conectarme con ustedes a las 6 para poder presentar. Bienvenidos y bienvenidas. Sé que va a ser una gran experiencia. No se van a arrepentir. Nosotros no les traemos contenido, no les traemos teoría, ¿verdad? Les traemos experiencia. Les traemos conocimiento adquirido con nuestros pacientes. No estamos hablando de cuidados paliativos en Colombia ni en Perú, estamos hablando de cuidados paliativos en Honduras. Así que hagan anotaciones, hagan preguntas, guárdenlas si son para la licenciada Glenda, para cuando tengan con ella, si es cuando estén conmigo, para que ustedes enriquezcan, ¿verdad? Esta dinámica que va a haber en este diplomado. Así que nuevamente les agradezco por estar aquí. Inviten amigos, inviten más conocidos. Entre más somos, pues más compartimos, más experiencias. Y yo estoy 100% segura de que no se van a arrepentir. Así que disfrútenlo, compartan sus vivencias, que para eso están aquí también. Pregunten lo que tengan que preguntar. No hay preguntas buenas ni preguntas malas. Solo preguntas interesantes que a veces sirven de retroalimentación para sus compañeros y para nosotros mismos. Feliz noche. Muchas gracias, Máster. Está la licenciada Glenda, también, que tiene experiencia también en cuidados paliativos y lo que es soporte nutricional. Licenciada Glenda. Buenas noches a todos. Un gusto pues estar aquí con ustedes. Bienvenidos a este mundo de los cuidados paliativos, un mundo totalmente diferente, donde se habla con el paciente desde el corazón, no solo como profesional de la salud, porque muchas veces pues dentro de la experiencia que vivimos en nuestros trabajos, vivimos el dolor de nuestros pacientes, el dolor de los familiares, y esta es un mundo totalmente diferente en el cual nosotros vamos a saber, vamos a aprender más de este tema. Pues comentaba una compañera que ella lo había vivido con su familiar. Creo que muchos lo hemos vivido con familiares o con conocidos. Y es bueno saber este tema porque así nosotros tenemos
un plus, cómo ayudarlos, cómo, por ejemplo, en mi caso, la parte nutricional, hay muchas preguntas en este manejo de cómo vamos a alimentar a nuestros pacientes con los síntomas que presentan. Así que bienvenidos sean todos. Nos vemos en el módulo 4 de nutrición y pues espero que sea de mucho aprendizaje este módulo, este diplomado de cuidados paliativos para ustedes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, licenciada Glenda, Máster Arlet, doctora Sandra, muchas gracias. Voy a tomarles una captura de imagen, entonces colóquense bonitos, bien presentados, hagan una sonrisa, yo les aviso, cuento. Voy a hacer 2 porque salen 2 grupos. Entonces, vamos con el primer grupo, 1, 2, 3. Listo, vamos con el siguiente grupo. Permítame denme un segundo. Ok, sonrisa, 1, 2, 3. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Recuerden que mañana la clase inicia de 5 a las 5 en punto, va a iniciar y finaliza a las 7 p.m. Feliz día. Buenas noches a todos. Buenas noches Buenas a noches. todos. Nos vemos mañana.